Hermanos, bienvenidos a este en vivo. Dios les bendiga este hermoso día, miércoles 18 de diciembre del año 2024. Escudriñar las escrituras, llamados a escudriñar las escrituras. El Señor Jesucristo nos llamó al arrepentimiento, nos llamó a escudriñar su santa palabra y nos llamó también a servir. Bendito sea el nombre del Señor. Usted puede decir, no tengo ministerio, pero sí, Dios le ha dado dones, Dios le ha dado talentos para que trabaje esos dones, para que trabaje esos talentos. Algunos tienen talento para tocar piano, otros para tocar guitarra, otros para tocar bajo y así. Otros para tocar el arpa, la flauta, otros tienen talento de ser escritores y así. Ay, disculpen el ruido. Y así, mis hermanos. Bueno, y otros tenemos el talento, ¿verdad? De saber cuidar niños, cuidar animalitos. Yo estuve ejerciendo el trabajo alrededor de 13 años cuidando niños y no solo cuidándolos, también enseñándoles. Pero como yo siempre se los digo a ustedes en todos los videos, en la mayoría de los videos, que el mejor maestro, la mejor maestra está en casa. A veces se le quiere llegar exigiendo al que trabaja en el prekinder, al que enseña, al que cuida allá en la escuela pública, pero en casa no quieren educar, no quieren disciplinar a muchachos. No quieren enseñarles. Papá, mamá, educa a tu hijo. Porque si tú no lo educas, afuera te lo van a educar y te lo van a educar de acuerdo a los sistemas que se mueven en este tiempo. Acuérdate que este tiempo no es tu tiempo ni el mío, es otra generación. Y a veces yo me pregunto y yo digo, ¿cómo será esa generación futura que se viene levantando si a los niños los dejan hacer lo que ellos quieren, el niño lo dejan a la malcriadez, no lo quieren disciplinar? El mal se lo están haciendo al niño y la niña. Mire que el tema es escudriñar las escrituras y usted por eso ha entrado, por el tema de escudriñar las escrituras, pero aquí hablo de acuerdo como el Señor me dé a mí que hable. Así de que hay muchas cosas que yo quisiera hablar con ustedes. Esta mañana leí una notificación que me llegó de una plataforma de YouTube, donde me dice que si yo puedo dar que si yo doy el permiso, me solicita el permiso, que me solicita el permiso si yo doy el permiso de que yo doy la tercera parte de los videos que hago para que puedan utilizarlo. Pero yo me pregunto, ¿quiénes son los que estarían o están interesados de acuerdo a los videos que hago? Porque pues en la plataforma de YouTube yo comparto no solo palabra de Dios, comparto visiones, comparto profecía, comparto algunos videos de cocina, comparto jardinería y así. Entonces, yo me pregunto, ¿verdad? Que si la plataforma me pregunta a mí, que me está solicitando el permiso, que yo dé el permiso, que de la tercera parte de los videos que yo hago, dar ese permiso para que puedan emplearlos. Entonces yo me pregunto que quiénes serían como los interesados de tomar parte de los videos que yo hago. Porque mire, hermanos, le voy a decir, yo todo lo que vengo aquí a hablar a ustedes, con ustedes en las redes sociales, es el resultado de lo que yo he aprendido de lo largo de mi vida, desde que yo era niña. Por ejemplo,
los sueños, las visiones, eso a mí me lo dio a mí desde, el Señor me dio eso a mí desde que yo era una niña. Lo que es la cocina, yo he aprendido no solo cocina hispana, más que todo salvadoreña, sino que también he aprendido cocina, la manera de cocinar de aquí de Estados Unidos. Entonces yo no solo cocino estilo salvadoreño, sino que también cocino estilo estadounidense. Entonces, lo que yo comparto con ustedes, lo que yo doy aquí en las redes sociales es el resultado de años de aprendizajes, de años y años y años. Y yo le doy gracias a Dios por eso, que el día que el Señor me dijo a mí que hiciera pública su palabra, y cuando Él me dijo que fuera pública su palabra, era a través de todos los medios. Yo lo vine a hacer con el permiso de Dios. No lo vine a hacer que yo me puse, yo me senté y empecé a abrir la Biblia y empecé a hablar. No, yo lo hice con el permiso de Dios, con el permiso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo fue que yo lo hice. Y ahora yo veo el resultado de lo que el Señor a mí un día me dijo. El mes de noviembre del año 2019, a mí el Señor me hizo ese llamado. Me dijo a mí el Señor, me dijo que dejara de trabajar. Así me lo dijo, hermano. No me lo vino a decir por la boca de Santa Fulana, de Don Fulano. No, mis hermanos, me lo hizo a mí directamente el Señor. Porque el Señor conoce a los que son de Él. Y a los que Él conoce, el Señor les va a hablar, mis hermanos. Y me dijo que dejara de trabajar y me dijo que hablara su palabra y que la hiciera pública. Eso fue lo que a mí el Señor me habló, mis hermanos. Y después, a los días, yo caí grave, mis hermanos. Y ustedes ya conocen la historia. Y bueno, ¿para qué voy a hablar la historia, verdad? Ustedes la conocen bien. Muchos han sido testigos cómo me vieron a mí, que no podía ni pararme, cómo yo andaba. Y así, mis hermanos, estuve un tiempo descalza, no usaba zapatos, no usaba sandalia, no usaba ni calcetín porque todo me hacía doler los pies. Y bueno, mis hermanos, tal como el Señor me lo dijo, que iba a parar de trabajar y que ya no iba a trabajar y que iba a hablar su santa palabra. Y cuando el Señor quiera, Él me tendrá lista. Cuando Él quiera ya dejarme ir a trabajar, estaré lista. No va a ser al tiempo de que los demás me estén diciendo, ya estás lista, usted ya está lista, está buena para trabajar. A veces hay personas que te van a hablar a ti ignorantemente porque desconocen el plan de Dios en tu vida, mis hermanos, porque cuando Dios habla, Dios no es mentiroso. Mentiroso es el hombre, mentirosa es la mujer. Podemos mentir en algún momento, podemos fallar a cada rato. Mis hermanos, Dios nos conoce nuestra naturaleza caída, adánica, mis hermanos, de Adán, adánica. Dios conoce esa naturaleza que tiende a pecar, tiende a fallar, tiende a caer, pero Dios nos levanta, Dios nos ayuda. Mire que no vengo a evangelizar ni a contar testimonio, pero no he entrado ni siquiera al tema. Pero lo que Dios habla se cumple porque se cumple, mis hermanos. La palabra de Dios Todopoderoso es más poderosa que la palabra de un rey, que la palabra de un presidente, mis hermanos. Entonces, así fue como yo empecé a hablar la palabra de Dios. Y a pesar que mi canal en YouTube no es un canal grandísimo, como otros, mis hermanos, que algunos tienen hasta 1 millón de seguidores y así. Mis hermanos, otros tienen 500,000 de seguidores, otros tienen 100,000 seguidores. Bueno, si han crecido con el favor de Dios, pues gloria a Dios. Pero si han crecido sin el favor de Dios, que Dios tenga misericordia, ¿verdad? De ellos. Pero no importa cuánto estén contigo, si son, uno puede ser el que está contigo, 2, 3, 5, 10 pueden ser los que estén contigo. Pero si eso es lo que Dios te ha dado, pues mis hermanos, va a ser muy bendecido. Porque ¿de qué sirve que estén las miles y miles de vistas, mis hermanos, o mucha gente allí, pero esa gente no está allí en ese ministerio? Mis hermanos, no están apoyando ese ministerio de parte de Dios. ¿O de qué sirve tantas vistas si la palabra no está cayendo en tierra fértil? Porque yo prefiero hablarle
a una sola persona y que yo sé que esa persona va a producir al 100 por 1 en tierra fértil y que ese uno va a ir, mis hermanos, donde yo no puedo ir y le va a predicar a miles. Bendito sea el nombre del Señor, porque a mí el Señor me lo ha enseñado eso en la palabra, que Él se sentó con una mujer en el pozo, se sentó con una mujer samaritana, mis hermanos, donde los samaritanos eran discriminados. A los samaritanos los veían mal. Perdónenme la palabra que yo voy a decir porque le va a sonar fea, pero los judíos a los samaritanos los veían como perros. Sí, y no lo digo ni enojada ni como en forma de insulto, pero era así. Porque para el judío en aquel tiempo, el que usted fuera gentil o yo fuera gentil, nosotros para ellos éramos vistos. En aquel tiempo era así como veían a los gentiles, a los demás. Y si no cree, vaya ya a las tradiciones judías, vaya a investigar la historia judía y todo. El gentil para el judío era visto así, mis hermanos. Era visto como peor que un animal, mis hermanos. Entonces, la mujer samaritana, mis hermanos, iba a traer agua y vamos a hablar ahí en Juan. La mujer samaritana iba a traer agua al pozo de Jacob a la hora que nadie llegaba. O a esa hora llegaban las divorciadas, mis hermanos, porque era la mujer que iba a traer agua, no el hombre. Entonces, mis hermanos, a esa hora podían llegar las repudiadas, las divorciadas, así como hoy en día hay mujeres que son repudiadas por su mismo marido, por su mismo esposo. Están allí por apariencia, porque los vean que son la familia o por sostener un ministerio. Están allí juntos, pero los dos se repudian. Los dos ni siquiera se quieren. Pues entonces algo así era que ese tipo de mujer era el que podía ir a traer agua al pozo de Jacob, pero llegaban a la hora que llegaban las samaritanas, las repudiadas, las divorciadas, las que se habían casado más de una vez, eran las que podían ir a traer agua a esa hora, porque a la hora que llegaban las doncellas a traer agua al pozo, no podía llegar ya una mujer hecha y derecha. Así eran las costumbres y las leyes en Israel, mis hermanos. Entonces, Jesús me demuestra a mí que Él se sentó a evangelizar a tan solo una persona. Y una de esas fue la mujer samaritana. Y mire todo el resultado, mis hermanos, que ella no fue que se fue a poner de pastora, no. Ella, mis hermanos, ni se llamó evangelista. Cuando Cristo le declara a ella, le profetiza cómo estaba llevando su vida y todo, mis hermanos, cara a cara, mis hermanos, porque así es nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, mis hermanos. Cuando es Él el que le habla a usted, le va a decir las cosas como son. No le va a andar halagando, no le va a andar dando piropo, nada de eso, mis hermanos. Le va a hablar de una manera que usted pueda comprender muy bien lo que le está hablando. Entonces, Jesús se sentó con la mujer samaritana y le profetizó, y la mujer corrió a Samaria. Después que le dice, me parece que tú eres profeta, y ya Jesús se le declara a esa mujer quién es él. Entonces, ella corre a Samaria a hablar de Jesucristo, y cuando Jesucristo llega a Samaria, pues ya había gente allí esperando a Jesús. Entonces, a mí el Señor Jesús me enseña que le puedo hablar de Él a tan solo una sola persona, y esa una persona va a llevar la palabra del Señor donde vaya esa persona, mis hermanos. Así de que miren, mis hermanos, no sé yo qué hacer, si les doy permiso o no les doy permiso, porque eso me puso a pensar, porque YouTube es así. Cuando alguien está hablando lo mismo que usted habla, a la misma plataforma le va a mostrar a usted el video. Que hay alguien hablando
lo mismo que usted está hablando. La diferencia es que si usted subió el video antes o fechas antes, pues porque sucede que hay personas que se toman contenido de otras personas o mensajes de otras personas, solo lo anotan o lo memorizan y ya luego hacen un video que al parecer que ellos hicieron ese video cuando ese video no es original. Entonces yo no sé si por eso esa plataforma de YouTube está haciendo eso. Yo no lo sé, mis hermanos. Los que saben mejor son ellos, los administradores, porque en esa plataforma hay gente que trabaja, tienen edificios aquí en Estados Unidos, solo de Google, donde tienen gente allí, bastante gente trabajando, mis hermanos. Pero yo no sé si decir que sí, que les doy el permiso, o decir que no les doy el permiso, porque como yo le digo, mis hermanos, todo lo que yo comparto con ustedes es el resultado de años de aprendizaje, mis hermanos. Yo pasé 4 años de teología bíblica, mis hermanos, y pasé también la licenciatura teológica, y aparte de eso, también estuve un tiempo en maestría, mis hermanos, en teología. Entonces, todo eso, cuando usted se prepara teológicamente, no se lo dan de regalado. Usted tiene que pagar. Aparte que usted paga una cuota mensual, usted compra los libros. Aparte que usted compra los libros el día que son las clases, que son horas de clases, horas, mis hermanos, de clases. Ahí usted compra comida, compra café, todo eso, mis hermanos. La gloria sea al Señor, porque el Señor fue el que me proveyó. Bendito sea el nombre del Señor, que fue Él el que me proveyó todo ese tiempo, porque Dios te va a proveer. Cuando tú eres obediente, el Señor te va a proveer a ti. Si el Señor te dice, yo quiero que te prepares en mi palabra, como me lo dijo a mí, mis hermanos, no me lo dijo por la boca de nadie, me dijo, quiero que te prepares en mi palabra. Y rápido él me conectó, mis hermanos, cuando yo le dije, Señor, yo no sé cómo hacerlo. Entonces, el Señor, mis hermanos, eso fue lo único que yo le dije a él, Señor, yo quisiera, pero no sé cómo hacerlo. Entonces el Señor rápido me conectó con personas que estaban en instituto bíblico, me conectó con una iglesia que tenía allí un instituto bíblico. Entonces así fue como yo empecé, fue como yo inicié, y así fueron las pruebas que pasé, porque a mí el instituto bíblico me estuvo, mis hermanos, que solo Dios sabe que si me gradué de allí fue con la pura fuerza de Dios, mis hermanos. Y cuando ya fui a la licenciatura teológica, las pruebas fueron más duras, fueron ataques a mi salud demasiado fuertes, mis hermanos. Y yo me puse así como una plumita, bien flaquita, solo era falda, solo era ropa, mis hermanos. Y bueno, algunas compañeras me decían, Maggie, ¿por qué estás así? ¿Por qué estás demasiado flaca? ¿Por qué estás...? Y bueno, mis hermanos, uno de esos factores que a mí me atacaba era un estrés horrible, pero horrible, mis hermanos. Y bueno, mis hermanos, como yo también trabajaba bastante y me tocaba estudiar bastante, porque hay que leer, mis hermanos. Y aquí dice la palabra que Dios nos manda a escudriñar la palabra. No es que solo vamos a abrir la Biblia y como que todo va a suceder por arte de magia, mis hermanos. No, no es así. Tenemos que escudriñar la palabra, porque el mismo Jesucristo tomó el rollo, cuando llegaba a la sinagoga, tomaba el rollo, mis hermanos, y leía la palabra, pronunciaba la palabra, mis hermanos, las escrituras, y luego empezaba a dar el mensaje. Pero estamos en un tiempo donde no quieren estudiar la palabra de Dios, mis hermanos. Si el mismo Cristo, mis hermanos, tomaba el rollo y hacía lectura de la palabra de Dios, el mismo Cristo pasaba horas orando, mis hermanos. Pero hoy el cristiano no quiere orar, no quiere estudiar la palabra, quiere que Dios así le llaman fluir. No, que fluye. Jesucristo no anduvo allí a poner cuando envió a los discípulos a sanar, a hacer, no les decía,
vaya y fluya, vaya y fluya. Mis hermanos, hoy tristemente escuchamos a veces unos términos, mis hermanos, que a saber de dónde sacan esos términos. Y por eso tenemos ahora una iglesia decadente, decadente moralmente y decadente espiritualmente. ¿Y sabe por qué es? Por una mala alimentación con la palabra de Dios. Una mala alimentación. Usted no alimenta bien a un niño, ese niño tiene anemia, está desnutrido. Ese niño no puede crecer bien porque usted no le está dando a ese niño las vitaminas, los minerales que ese niño necesita. Amén, mi hermana Elsie Moya. Amén. Muchas bendiciones a usted también, mi hermana. Con ella fuimos compañera en el Instituto Bíblico. Entonces, mis hermanos, gracias a Dios que pudimos hacer esos 4 años ahí en el Instituto Bíblico, y lo digo para la gloria de Dios, para la gloria del Señor. Entonces, el Señor es el que nos ayuda a nosotros. Entonces, yo hasta ahorita a esa plataforma no le he respondido, no le he dicho que sí doy el permiso o que no doy el permiso, mis hermanos. Como yo siempre le digo a usted, si usted tiene una pregunta, escríbame, ¿verdad? Y haga la pregunta, o en los comentarios lo puede escribir. Pero si hay personas que uno no conoce y quieren tomar como extractos o yo no sé, mis hermanos, yo creo que lo más honesto es contactar a esa persona. Creo que es lo más honesto, mis hermanos. Porque yo todo lo que comparto aquí con ustedes, mis hermanos, no es que yo se lo vengo a quitar a otros predicadores o a otras personas, mis hermanos. Así de que creo que eso es lo más honesto que hay que hacer. Porque allá el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: corre esta carrera, corre la carrera legítimamente. ¿Qué quiere decir corre la carrera legítimamente? Es que usted, es como cuando usted estaba en la escuela y le hacían un examen a usted, y le hacían examen a 40 alumnos allí, y usted venía y le agarraba copia al que estaba allí al lado, y el que estaba allí al lado se tomó el tiempo para estudiar, para quebrarse la cabeza, para estudiar, para hacer ese examen. Y como saben que ese es el que estudia, ese se sacó un 10. Y los que están al lado se sacaron un 10. ¿Por qué? ¿Por inteligente? ¿Porque estudiaron? No. Porque le agarraron copia. Copiaron al que estaba ahí al lado. Y los demás se sacaron 10 también, pero no porque son inteligentes. No porque estudiaron, sino porque le tomaron copia al que estaba allí, mis hermanos. Ahí sentado porque se quebró la cabeza, se desveló, porque a mí me ha pasado, mis hermanos, cuando yo he sido estudiante, a veces me he quedado bien noche hasta la madrugada, leyendo, estudia, tomando notas, memorizando, mis hermanos. Y yo sé lo que cuesta que usted se saque buenas notas, que usted se esfuerce. Es igual, mis hermanos, es como que yo escucho un mensaje bien precioso, bien hermoso que alguien está dando, mis hermanos, y esa persona no solo ha pasado orando, esa persona también abrió la Biblia, dedicó un tiempo a escudriñar, a estudiar la palabra, mis hermanos, y luego que otro venga y repita lo mismo. Eso es similar, pero se conoce cuando la persona hace eso. ¿Sabe cómo se conoce? Cuando usted escucha a aquella persona hablar como que es una locomotora, cuando usted escucha hablar a aquella persona como repitiendo, como usted se da cuenta cuando aquella persona tiene un mensaje genuino de parte de Dios, porque no se va a escuchar ese mensaje como mecánico, mis hermanos. Bueno, yo sí sé entender cuando escucho a una persona y que se tomó el tiempo para sacar tiempo con Dios, para pedirle a Dios iluminación, y se escucha el mensaje en la boca de aquel predicador o predicadora, un mensaje natural, un mensaje sacado, ¿cómo le digo?
hecho en la cocina, que el predicador, la predicadora tomó tiempo para preparar esa palabra. Pero cuando usted escucha un mensaje de la boca de un predicador, una predicadora que solo vino a agarrar los anotes de la predicación de otra persona, se conoce también. Se conoce porque no lleva eso. Es como cuando usted hace una sopa a Maruchan. 2-3 minutos así, mis hermanos. Pero cuando usted se toma un caldo hecho natural, que se cocinó ahí en la olla, prueba el sabor. Son diferentes sabor. Pero para que usted se dé cuenta de eso, usted tiene que sumergirse en la palabra, en Dios. Usted tiene que sumergirse en Dios para cuando usted, no solo se trata de tener discernimiento, no, sino que, como le digo, que el tiempo que usted tome con Dios, eso le va a hacer a usted saber identificar un predicador o una predicadora cuando se ha tomado el tiempo para preparar un mensaje, cuando se ha preocupado, se ha esforzado por dar lo mejor al pueblo de Dios y no dar lo peor para el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios no merece que le den chunky food, que le den comida chatarra, que le den inventos, mis hermanos, sino para el pueblo de Dios es lo mejor, es lo mejor darle palabra de Dios, porque eso es lo que sostiene al Hijo de Dios. Entonces vamos a leer para la gloria de Dios. Vamos a leer Juan 5:31, dice así, en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Más digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Dice, vosotros enviaste el mensajero a Juan y él dio testimonio de la verdad, pero yo no, ya le leí esa parte. Mas yo tengo mayor testimonio, estoy en 36. Mas yo no tengo mayor testimonio que el de Juan, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis la palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Qué terrible, mire, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Qué palabra tan terrible, mis hermanos. Porque hay personas que dicen, yo tengo amor, yo tengo el amor de Dios, pero sus frutos y sus obras demuestran que no hay amor de Dios ahí. Dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Y es así, mis hermanos, es así. Ahora le voy a leer Hechos 17:10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Mire, escudriñando cada día las Escrituras.
Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Mujeres griegas, mire, fíjese que la mujer, usted ve que la mayoría de las iglesias, vean que siempre el mayor número de personas van a ser mujeres. Y hombres son menos hombres en la iglesia. Y son más mujeres, mis hermanos en la iglesia. Dice, el conflicto entre Jesús y los judíos tuvo mucho que ver con la presunción de estos de tener las escrituras, pero no conocerlas. Esto es terrible, mis hermanos. Tener las escrituras, leerlas, hacer tantas cosas, ayunar, orar, cantar, vigilar y no conocer la palabra de Dios. Lo que le estaba diciendo yo al inicio, mis hermanos, que a veces cuando dan mensajes, mis hermanos, lo dan sin haber estudiado la palabra de Dios. Tienen en menos el leer, estudiar, escudriñar la palabra. Escudriñar quiere decir desenterrar, sacar, así como se saca el oro, se saca la plata, se sacan los minerales de la tierra, mis hermanos. Eso es escudriñar la palabra de Dios. Entonces los judíos, pues, ellos tenían presunción de ir siempre bien vestidos, bien tapados hasta arriba, sus tremendos mantos, que no eran como este manto que tengo aquí, porque tenían hasta fleco, eran unos mantos especiales que los llevaban los rabinos, mis hermanos. Y por fuera estaban bien vestiditos, bien bonitos, bien limpios, eran súper aseados, mis hermanos, tenían unas leyes sobre el lavamiento de las manos, todo eso. Y pues, pero no tenían la palabra, ellos eran doctores en la ley, pero desconocían la palabra. Dice, el estudio de hoy se enfoca en la necesidad de que cada creyente tome en serio el estudio de la palabra de Dios. En la palabra de Dios está la revelación escrita de Dios, donde nos acercamos reverentemente al texto que leemos. Incluso antes de leer esta palabra, hay que pedirle al Señor humildemente, hay que cerrar los ojos y decirle, Señor, dame sabiduría, dame comprendimiento. Yo me pongo, Señor, ahora en este momento, como un estudiante tuyo, un discípulo tuyo. Yo me deshago de mis opiniones personales para que tú siembres tu santa palabra aquí, dentro de mí, y que esa palabra que tú siembres dentro de mí dé fruto. Pero ya esa reverencia hoy en día no existe, mis hermanos. Ya no quieren cargar ni siquiera la Biblia, sino que una tableta, mis hermanos. Y dan unas tremendas conferencias con tableta. Ya no, mis hermanos, porque ya les parece vergonzoso. Llevar esta Biblia les da vergüenza, mis hermanos. A veces les da hasta vergüenza salir afuera con la Biblia en la mano. No, porque ya la tengo en el teléfono. No necesito una Biblia. Y así, mis hermanos. Entonces dice aquí, desde el inicio del ministerio de Jesús, desde el inicio de su ministerio, Jesús estableció la relación entre él y las escrituras. Usted va a encontrar los evangelios que dice que Jesús entró allá y como antes los libros no eran así como hoy, sino que estaban en rollos. Y allí dice que Jesucristo leyó en el rollo de Isaías. Antes usted para leer eran un rollo así de hechos de hojas de papiro y así, mis hermanos. Mire ahora la comodidad que nosotros tenemos.
Nosotros ahora vivimos en un tiempo tan moderno donde hay demasiada comodidad, pero tal parece que la comodidad, demasiada comodidad, hace daño. Donde las personas ya no quieren abrir la Biblia, ya no quieren andar la Biblia. Entonces dice que, y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lucas 4:21. Cuando Jesús finalizó su ministerio terrenal, el Señor Jesús aseguró al Padre haberles dado su palabra a los que habían creído. ¿Dónde está eso? Juan 17:8 dice, porque las palabras que me diste les he dado. Mire, Jesucristo nos enseñó que la palabra que él recibió del Padre, no que Jesús habló de su propia voluntad, sino que todo lo que él habló fue bajo la obediencia y la sujeción al Padre. Ahora han conocido, dice aquí, que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. O sea que Jesucristo no rogó por todos los del mundo. Es bien triste cuando creen que todos son hijos por redención y no todos son hijos de redención. Pueden ser todos hijos por creación, porque Dios creó al ser humano, hasta el que es brujo, hechicero, y así, mis hermanos, Dios lo creó, pero por redención, por sangre, por la salvación es aquel que le recibe a Jesús. Entonces por eso él dice, yo no ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Le digo que esto está tremendo, mis hermanos. Es como cuando se mueren las personas y dicen, ay, descansa ya con el Señor, descansa ya está en el cielo, ya está en el paraíso, ya está descansando. Y si esa persona siempre estuvo llevando una vida de borrachera, una vida de adulterio, una vida de mentira, de engaños, de hurto, de fraudes, y yo no sé de qué más, nunca se arrepintió al Señor, nunca se humilló al Señor y el Señor le dio oportunidades, nunca se arrepintió. Y si la muerte le alcanzó y no le quedó tiempo de pedir perdón a Dios, de hacer una confesión de fe, yo lo siento mucho decir esto, esa alma no está descansando en paz. Esa alma no está en paz, no está, mis hermanos. Por eso dijo Cristo, escudriñad las escrituras, porque os parece que en ellas está la vida eterna. Porque ¿quién es la vida eterna? Cristo Jesús. El que le recibe a Cristo ha recibido la vida eterna, pero el que le rechaza a Cristo, el que desprecia a Cristo, el que aborrece a Cristo, va a una muerte eterna. No va para el paraíso. Una persona que no se arrepintió, no se humilló ante el Señor, no se dejó transformar por Dios, no se dejó amoldar. Tristemente, esa alma no está en el paraíso. Y aunque así le ande pidiendo al Señor, que revélame dónde tienes a mi tío, dónde tienes a mi tía, dónde tienes a mi abuelito, a mi abuelita. Mis hermanos, mejor usted que está vivo, que tiene la oportunidad de entregarse a Dios, de entregarse a Cristo, usted sí tiene la oportunidad, porque la misma oportunidad que Dios le está dando a usted, se la dio a sus antepasados y a mis antepasados. Las mismas oportunidades Dios nos da, que nos humillemos, que le pidamos perdón, que tratemos de ser mejores, que nos pongamos en las manos de Él. Pero también el Señor quiere no solo obediencia a su palabra, sino que también conozcamos esta palabra. El Señor quiere que conozcamos su Santa Escritura
para que no nos engañen, para que el Satanás no nos engañe, porque Satanás ha levantado doctrinas, ha levantado muchas doctrinas. Con todo ese movimiento que se estaba dando, que le llaman el adoctrinamiento, estaban con grande miedo. No, es que Satanás no solamente tiene eso que le llaman Agenda 2030. Adentro de las iglesias han metido dogmas. Adentro de la iglesia han metido gente infiltrada que trabaja para él. Gente que ha llegado al pueblo de Dios a engañar, a mentir, a robar, mis hermanos. Entonces, por eso quiere el Señor que nosotros conozcamos la palabra infalible. Y quiere Dios su salvación, y quiere Dios también para mí salvación. Y por eso tenemos que conocer, tenemos que saber qué habla, qué dice su santa palabra. Entonces, dice, Jesús fue palabra hablada, el verbo con Dios, y palabra encarnada, palabra escrita. Dios es la palabra hablada, el logos, que también le llaman el pensamiento, la palabra encarnada, porque se hizo hombre, se humanizó, mis hermanos, y palabra escrita, mis hermanos. Así de que la palabra de Dios está en nuestras manos. ¿Para qué? Para nuestra edificación, mis hermanos. Porque la palabra de Dios nos edifica. ¿Se siente ansioso? Abra la Biblia. Lea Salmos. Lea lo que dice Mateo 5 sobre la ansiedad. La cura de la ansiedad. No es Mateo 5, es Mateo 6, 25 en adelante, mis hermanos. Se siente ansioso, abra la Biblia. Se siente preocupado, afligido, se siente amenazado, se siente perseguido, se siente abatido, se siente solo. Abra la Biblia, mis hermanos. Es la mejor medicina que hay para el alma y para el espíritu. Y cuando nuestro espíritu y nuestra alma está bien, le trae paz hasta nuestra carne, mis hermanos. Si vivimos en este mundo donde se viven muchas cosas, mis hermanos, pero con el Señor y con su santa palabra nosotros podemos seguir adelante, podemos triunfar. Mire, la palabra de Dios nos consuela. Cuando usted ore, para mí, para orar, la palabra, el libro que yo más uso para orar es el libro de Salmos. Puedo leer otras partes que hay en la Biblia, puedo leer en otros libros, pero yo los libros que más leo para orar son en Salmos, mis hermanos, el libro de Salmos. La palabra de Dios es preciosa, porque la palabra de Dios nos ayuda a vencer. La palabra de Dios nos restaura. La palabra de Dios, mis hermanos, es medicina para nuestros huesos. Nos da esperanza. Cuando hay personas que vengan a hablarle a usted mal porque ven su situación, cómo usted está, y le hablen negativo, que en lugar de darle esperanza, de ayudarle a levantar, le habla. Gracias, mi hermana Rosa Rosales. Que Dios me la bendiga grandemente, mi hermana. Aprecio mucho su regalo, mi hermana. Entonces, mis hermanos, la palabra de Dios, mis hermanos, nos ayuda a nosotros en toda situación, mis hermanos. A mí constantemente en el hospital me hacen varias preguntas y he llenado cuestionarios y también he tenido que dar ahí permiso, he llenado un montón de papeles, así como me está pidiendo en YouTube también, mis hermanos. Y yo sé que cuando uno da el permiso, firma, todo eso sirve para tratar a otros pacientes, mis hermanos, porque siempre me han hecho ese montón de preguntas. Una de ellas es, ¿verdad? En esta situación que te has encontrado sin trabajo, así, ¿cuáles han sido tus pensamientos? ¿Qué es lo que tú has sentido? ¿Qué es lo que tú has deseado?
¿Cómo no has atentado contra tu vida? Todas esas clases de preguntas, mis hermanos, me han hecho. Y mis hermanos, y yo siempre se las he respondido porque el gran secreto está aquí en la Biblia. No es que uno humanamente es de hierro como para no sentir, mis hermanos. ¿Cómo no? Uno es persona y uno siente, claro que sí. La parte humana de nosotros va a sentir dolor, va a sentir muchas cosas. Pero cuando tenemos a Dios y tenemos la palabra de Dios, mis hermanos, usted abre esa Biblia, mis hermanos, y allí usted encuentra palabra de Dios. Allí usted lee en Salmos, lee en Proverbios, lee los milagros que Cristo hacía. Y así, mis hermanos, y eso lo llena a uno de fuerza, eso lo llena a uno de esperanzas. Y cuando usted se mueve en esos lugares como los hospitales, las clínicas y según el tipo de edificio donde usted llega y usted ve a las demás personas y usted ve los casos, que hay casos a casos, mis hermanos, no es que nos vamos a sentir mejor sobre otras personas porque el Hijo de Dios no hace eso, pero nos damos cuenta cuán frágiles somos, mis hermanos. Nos damos cuenta que nuestra humanidad es bien frágil, mis hermanos. Y yo creo que Dios por eso nos ama mucho, mis hermanos. Yo creo que Dios por eso, por nosotros, siente un amor tremendísimo, mis hermanos. Porque Dios sabe que nosotros, mis hermanos, con cualquier cosa nos podemos quebrar. Dios sabe que nosotros, mis hermanos, como personas, mis hermanos, un solo órgano se daña y ya estuvo, mis hermanos, ya estuvo para que usted tenga terrible tribulación, mis hermanos, y Dios conoce nuestra humanidad. Dios sabe que nosotros venimos del polvo, Él mismo nos creó. El Señor sabe que nosotros somos somos así como un muñequito chiquitito en las manos de Él, un muñequito así, chiquitito, hecho de tierra, mis hermanos. Si usted tiene allá en mi país, antes hacían unos pajaritos así de barro y a mí me gustaba sonarlos, me gustaba pitar esos pajaritos de barro, mis hermanos. Y nosotros somos así, somos como un pequeño pajaritillo así, mire, de barro, que lo que hace Jehová es agarra ese pajarito en sus manos así y Dios lo ve que es tan frágil. Dios lo ve que es tan fácil que se quiebre y que se deshaga. Pero lo bueno es que Él nos vuelve a hacer de nuevo, mis hermanos. Y bueno, mis hermanos, vamos a seguir, porque ya el video está largo, vamos a seguir otro día siempre. Llamados a escudriñar. Así que vamos a hacer un review así, faster, en some minute. Vamos a hacer un repaso así rápido, ¿verdad? En 2 minutos, 1 minuto. Fuimos llamados a la salvación. Fuimos llamados a escudriñar la palabra. Fuimos llamados a servir. Acuérdense de estas 3 cosas. Fuimos llamados al arrepentimiento. Fuimos llamados a escudriñar la palabra y fuimos llamados a servir. Y acuérdense que Jesús se le puede olvidar todo lo que yo estoy hablando aquí, pero que no se le olvide esto, por favor, en el nombre de Jesús. Cristo es la palabra hablada, el verbo. Cristo es la palabra hablada. Cristo es la palabra encarnada que se humanizó, se hizo hombre. Y Cristo es la palabra escrita. Así que tenga usted a Cristo tenga usted a Cristo así como lo dice la Biblia y que dijo Cristo, yo no pido por los del mundo. Qué palabra tan fuerte, ¿verdad? Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Bendito sea el nombre del Señor. Que allí en esa lista estemos tú y yo. Que tengamos el sello del Espíritu Santo, porque ese sello es el que dice que tú y yo somos pueblo de Él. Así de que
Vamos a seguir con este estudio, primeramente Dios. Mañana es jueves. Por la mañana tengo que hacer unas cosas allá afuera, porque pasa el camión de la basura solo los jueves. Puede ser que ya haga el video un poquito tarde. Así que Dios me le bendiga. Mi hermana Rosa Rosales, gracias mis hermanas. Mi hermana Rosa Rosales por las estrellas que me envió, que Dios la bendiga grandemente. Mi hermana Elsie Moya, Dios la bendiga. A la pastora Lorena, vi que se conectó, Dios le bendiga hasta allá. A Goodrich. Hermano, si usted quisiera un día tomar el contenido que yo hago de aquí, yo sé los hermanos que estamos aquí en esta plataforma y también allá en YouTube. Así que yo a ustedes los apoyo. Pero si son otras personas que yo no conozco, yo creo que lo más honesto es contactarse con esa persona. Contactarse, ¿verdad? Porque así uno es sabedor y pues uno no se extraña, ¿verdad? Que si de repente uno se encuentra ahí con un video que la misma plataforma le diga a uno, mira, esta persona está hablando lo mismo que tú, y usted va y escucha a la persona y ve que es el mismo contenido, ¿verdad? Es lo mismo de su video, de su estudio, de su mensaje. Entonces, como dijo el apóstol Pablo, le dijo a Timoteo, corre esta carrera, corre la carrera legítimamente. Así le dijo el apóstol Pablo. Eso quiere decir que nosotros, mis hermanos, yo respeto los ministerios de cada quien. Yo sé que no todos tienen el mismo tipo de ministerio. Mire, mi mamá, yo no sé por cuánto tiempo fue que estuvo en un ministerio que le llamaban sala cuna en la iglesia, donde las hermanas iban a dejar a los niños para que los cuidaran, y mi mamá por muchos años, fue parte de ese servicio, porque yo sé que algunos me van a decir, ese no es ministerio, porque la Biblia nos habla de 5 ministerios, del apóstol, del profeta, del evangelista, del maestro, del pastor y del maestro, 5 ministerios. Entonces yo sé que me pueden decir, no, eso no es ministerio, pero sí es un servicio. Entonces mi mamá estuvo, por muchos tiempos, mis hermanos, estuvo allí. Entonces, mis hermanos, yo creo que, como les digo, yo respeto todo servicio que hagan o todo ministerio que hagan, pero creo que lo más honesto es eso. Por ejemplo, si yo veo que alguna hermana tiene un ministerio, ¿verdad?, de alabanza, un ejemplo, a mí me gusta cómo ella canta. Y por ejemplo, si yo hiciera videos aquí con alabanza, yo creo que lo más honesto de mi parte sería contactar a la hermana, si puedo hacerlo, porque a veces no se puede, ¿verdad? Según la fama que tenga el hermano o la hermana que canta, pero creo que lo más honesto sería, por ejemplo, a mí me gustan las alabanzas de la hermana Paola Merino. Por ejemplo, yo le llamaría a ella y le diría, ¿verdad? Hermana Paola, ¿puedo yo cantar una alabanza suya, verdad? ¿Puedo yo? Bueno, ella me diría que sí, si yo lo hago en la iglesia, pero si yo lo hago como con otros planes, ¿verdad? Entonces yo creo que lo más honesto sería que yo la contacte a ella para después no tener problemas con la hermana, ¿verdad? He puesto ese ejemplo, ¿verdad? He puesto ese ejemplo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo como planes de salir a cantar a otras iglesias y como hacer giras y todo eso, y estar cantando alabanzas de la hermana, yo creo que lo más honesto es llamarla a ella, y decirle, fíjense que yo voy a ir yo voy a ir a El Salvador allá, voy a ir a cantar y yo quiero cantar unas alabanzas, que usted las canta, hermana, y van a estar transmitiendo en las redes sociales. Entonces yo creo que eso es lo más honesto. Y yo creo que por eso la plataforma está haciendo eso, ¿verdad? Porque como después hay problemas por derechos de autor. Mire, aquí nosotros estábamos teniendo problemas. Y esto que las alabanzas
son de Ignarios, mis hermanos. Son alabanzas de Ignarios. Y había un canal aquí, DSW, no sé qué, así, mis hermanos, que reclamaba los derechos de autor porque se mencionaba el rey David y se mencionaba, la alabanza habla del rey David y habla de Sión. Entonces ese canal que por cierto es más árabe, es árabe ese canal, estaba reclamando los derechos de autor por decir esas dos palabras, mis hermanos. Hasta que yo le escribí al Facebook aquí yo, y le escribí al Facebook de qué Ignario venía estas alabanzas, mis hermanos. La primera vez que yo le escribí al Facebook, mis hermanos, no me hizo tanto caso, pero cuando ya le escribí la segunda vez y le puse el nombre del Ignario y todo, mis hermanos, ya no me volvieron a reclamar y tuve que bloquear a esa hoja, porque esa hoja era como que me estaba observando a mí, mis hermanos, y ni siquiera hablan español. Ellos hablan su idioma y hablan inglés también, pero como el canto decía al rey David y mencionaba Sión, mis hermanos, entonces, como usted ya sabe que esas tierras, Israel y Palestina, pues los dos se creen que tienen poder las dos sobre esas tierras. Entonces, por eso a mí me estaba reclamando derechos de autor, mis hermanos. Yo le digo que para crear contenido, para hacer, yo no lo hago tanto por crear contenido, sino que hablar la palabra de Dios y compartir con ustedes. Pero sí soy muy cuidadosa, le digo, soy muy cuidadosa porque yo sé que esto de las redes sociales, mis hermanos, hay eso de derechos de autor y se puede meter a problemas por derechos de autor. Le digo porque ya me pasó a mí aquí en Facebook con ese canal, y allá en el YouTube también me pasó una vez con un video corto que yo hice, mis hermanos, que la persona que estaba reclamando ni siquiera era la verdadera persona, mis hermanos, que había visto la misma actividad de la que yo había bajado, y por eso me estaba metiendo, estaba poniendo un strike por derechos de autor. Por eso yo aquí, mis hermanos, yo soy cuidadosa. Yo tengo otro canal que se llama Magali Membreno, mi diario. Allí no comparto mensajes ni palabras. Allí tengo ese canal en YouTube. Métase así. Escriba, ¿verdad? Magali Membreno, mi diario. Porque pues la iniciativa mía para abrir ese canal es crear como un diario, pero la diferencia es que usted no escribe, sino que usted graba. Pero los videos que yo hago allí, mis hermanos, aunque sean sencillitos, pero son originales míos. No me estoy tomando video de nadie, ni copia de nadie, ni contenido de nadie, porque esto de las redes sociales es así. Uno tiene que tener cuidado, mis hermanos, porque ya con 2 strikes o 3 strikes te cierran el canal, te cierran la hoja. Yo mejor voy paso a paso, como la tortuga, mis hermanos, despacio, como la tortuguita, ¿verdad? Despacio, pero seguro, mis hermanos, porque no se trata de estar teniendo tanto número y todo, mis hermanos. Además, yo no soy una mujer ambiciosa, que voy a estar en las plataformas, mis hermanos, para estar en otros fines. No, mis hermanos, yo vivo de lo que Dios a mí me da, de eso. Yo tengo 4 años. Hoy en diciembre, el 13 de diciembre, yo cumplí 4 años que yo no trabajo. Y yo era una mujer totalmente independiente. A mí nadie me pagaba nada. Al contrario, yo ayudaba, no solo a mi familia, mis hermanos. Como dijo Cristo, lo que hace tu derecha no lo sepa tu izquierda. Pero yo, mis hermanos, desde muy jovencita he sido así. Fui así, bastante independiente. Muy independiente. A mí ni un hombre me andaba pagando recibos, ni teléfono, nada, mis hermanos. Yo pues desde jovencita he trabajado bastante. Aquí en Estados Unidos tenía hasta 3 empleos, pero hasta que el Señor dijo, Magali, hasta aquí.
hasta aquí y vas a empezar a hablar mi palabra. Y bueno, el Señor no me ha vuelto a hablar, que yo voy a estar otra vez trabajando ese montón de horas, pero aquí estoy a la voluntad de Dios. Dios sabe lo que va a hacer, mis hermanos. Gracias a Dios que Dios me ha levantado. Estoy aquí. Me ofrecieron el ataúd porque me lo ofrecieron. Bueno, pero ahí está ese ataúd porque Dios no me ha querido llevar, mis hermanos. Me tiene aquí. Solo el Señor sabe qué va a hacer conmigo. Sí, Él me ha hablado, porque me ha hablado. Y lo que Él me dice es que Él va a hacer cosas grandes conmigo, mis hermanos. Pero cuando Dios me dice así, ay, hermano, me da un poquito, no sé, me quedo pensando, porque más antes así me decía el Señor, a mí también me decía, yo voy a hacer cosas grandes contigo. Y bueno, mis hermanos, he pasado cosas, le digo, he pasado, pero Dios me ha sacado, me ha ayudado a vencer, me sacó de la epilepsia, mis hermanos, me sacó de una bacteria que casi me mata aquí del estómago, me sacó de allí también el Señor, me sacó de esa prueba tremenda. Y recientemente con lo que me sucedió a mí también en mi salud, mis hermanos, pero aquí estoy, mis hermanos. Si el Señor dice así, pues hermanos, pues gloria a Dios por eso. Y me han invitado afuera de Estados Unidos para hablar su palabra, pero todo a su tiempo. Todo al tiempo del Señor. Uno de esos países que me ha llamado para salir fuera de Estados Unidos, uno de esos países es Perú. El otro país que me ha llamado también es Bolivia. Y el otro país también donde me han hecho varias invitaciones es México, mis hermanos. También en El Salvador, pero de México me han hecho más. Entonces, aquí estamos para la gloria del Señor. También de Canadá también me han llamado también. Pero bueno, mis hermanos, todo sea al tiempo del Señor, mis hermanos. Que sea cuando el Señor quiera, que sea la voluntad del Padre, mis hermanos, porque Dios es perfecto. Usted no se sienta mal si usted ve que las cosas demoran, como que las cosas no llegan. Usted tranquila, usted póngase en las manos del Señor, porque el Señor no se equivoca. El Señor pone todo a tiempo. A veces nosotros queremos adelantarnos al plan de Dios. Queremos como decirle al Señor, yo te echo una manita, te voy a ayudar. No, le digo que arruinamos las cosas cuando le decimos al Señor, no, yo te echo una manita, yo no te apresuras, Señor, yo te voy a ayudar. No, no, mis hermanos. Esa es la peor equivocación que uno puede hacer como persona, de tratar de acelerar las cosas. No, mis hermanos, todo es al tiempo del Señor. Todo al tiempo del Señor. Así que Dios le bendiga grandemente. Va a ser hasta la próxima. Feliz tarde. Dios le bendiga.